La educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma, dijo John Dewey. Ahora, cuando hablamos de educación, de innovación en el aula, no hablamos solo de tecnología, hablamos de cambiar la manera en que enseñamos. Conectamos y transformamos el aprendizaje. Nuestra invitada de hoy ha dedicado su carrera a esto, a desafiar lo tradicional, a impulsar a docentes, a reinventar, a demostrar que la educación es posible. En sus propias palabras, ¿qué significa para vos innovar en la educación? Ay, arrancamos con una pregunta re difícil, ¿no? Para mí, innovar tiene que ver con la permeabilidad, o sea, básicamente, ¿no? Nosotros como docentes tenemos que ser muy permeables al contexto, a los estudiantes, a sus necesidades, y también en algún punto jugar, te diría, casi a los meteorólogos, ¿no? Y a tratar de Claro, pronosticar el futuro y pensar cómo podemos ayudar a que los chicos tengan la mejor caja de herramientas que les podemos dejar para este futuro posible, incierto. Entonces, para mí la innovación está un poquito en eso, en aferrarnos, sí, obvio, a lo que entendemos que son buenas prácticas y o sea, a aquellas habilidades que creemos que son fundamentales construir y acompañar para el desarrollo de una persona, pero también con esta permeabilidad, ¿no? Y esta bien. flexibilidad para acompañarlos en su crecimiento, en su desarrollo. Ey, vos decís que era difícil, pero se me hace que la tenías bien preparada la pregunta. Ay, no, no, Hoy, no, te juro que no, pero es como una conversación que venimos teniendo sí, un sí, sí. montón, ¿no? Me Eh, imagino, me imagino. Ahora sí, hoy para la gente que está del otro lado y que no sabe quién es con la que estoy hablando, hoy nos acompaña Candelaria Durruti, especialista en innovación educativa, formadora de docentes y líder en el ecosistema de Google for Education. Y con ella vamos a descubrir un poco las estrategias y para que los docentes que nos estén escuchando puedan aplicar, si se quiere, de inmediato en el aula. Si te parece así, empecemos. Dale, sí, bueno, de una, en ese sentido, perdón, No, no, te para corrijo nada. más que nada para quedar bien con la Sí, gente de Google también. Yo lo que lidero es el grupo de educadores Google de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué es bien, esto? gracias. No, no, por favor, pero porque me parece re importante ya que estamos acá para compartir y socializar. Es un espacio de desarrollo profesional, voluntario, donde básicamente nos juntamos los que tenemos ganas de aprender. O sea, tengo el honor con una compañera, con Greta Sandler, que es una genia total, de liderar este espacio donde, de nuevo, nucleamos a gente con estas mismas preguntas que tenemos nosotras, con Bien, estas mismas inquietudes y con ganas de probar distintas herramientas y ver qué es lo que nos sirve más para, como decíamos recién, innovar, pensar en lo mejor para nuestros estudiantes, acompañar trayectorias y a su vez también animarnos a ver cómo podemos hacer para que la tarea del docente pueda enfocarse en lo verdaderamente importante, ¿no? Que es lo que decimos claro, siempre, lo que pasa dentro del aula. Entonces, cómo trabajamos con todo lo, todo lo que hay de complementario, si se quiere, o todo lo que viene las como más herramientas. afuera. Exacto, exacto, para optimizar el tiempo, optimizar los recursos y hacer un mejor uso de nuestro tiempo, que sabemos que es muy Perfecto. valioso. Bien, sí, sí, Así que, justamente, incluso siempre estamos ahí contabilizando, no, tengo una hora para esto, tengo 30 minutos, vamos organizando todo. Ahora, incluso las clases, y es una métrica que me gustaría que mencionemos y me corrijas, pero el periodo de atención, y por ahí hablando más a nivel secundario, de los chicos entre 12 y 18 años, obviamente fue bajando en estos últimos tiempos, sobre todo con el celular, con las computadoras, etcétera, con TikTok. Podríamos hablar exacto. incluso que el periodo de atención máximo de un chico es de 1 minuto y medio Mm. debido Y al TikTok. eso te diría, ¿eh? Ni eso, claro. O no le tenemos Y paciencia a los videos cortos. claro, o sea, ni eso. Entonces, los primeros, o sea, a tal punto que hablamos del hook y de que los primeros 3 segundos del video son lo más importante porque tenemos que enganchar a la persona para que pueda escuchar el mensaje importante que tengo para decir. Entonces, ¿cómo podemos llevar eso de tratar de enganchar a esos chicos en esos primeros 3 segundos de clase? O sea, ¿cómo se puede adaptar eso? Y para mí el enganche tiene que ver con la relevancia, ¿no? De nuevo, a ver, entendiendo, siempre partamos de la base, nosotros tenemos como cierta currícula, ciertas expectativas, ciertos contenidos a cubrir más duros, si se quiere,
pero tenemos que lograr la manera de que nuestra base pueda de alguna manera volverse relevante para los estudiantes, ¿no? Y entonces a partir de eso ellos se puedan apropiar. Bien, Obviamente no va a aplicar a todo y también tenemos que entender que la escuela, es un espacio de formación y no es el club, ¿no? Como que, o sea, después vamos a claro. tener otros espacios de esparcimiento. La escuela forma, ¿no? Tiene que volver también como ese lugar tan preciado en algún punto, pero creo que la relevancia es súper importante. Por eso también hoy por hoy están en auge metodologías como la de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que parte de Claro. una pregunta disparadora que convoca e interpela, que apunta a soluciones que se puedan compartir con la comunidad. Creo que así llevamos a nuestros estudiantes a un lugar como mucho más de protagonismo y que eso es lo que los termina como llevando al centro e impulsando a involucrarse. Ahora, por ahí me gusta preguntar siempre y que la gente del otro lado conozca cómo fue que empezó Cande en el mundo de la educación. Esto es Bien, como para iniciar, que te conozcan un poco y de ahí, bueno, ya le metemos un poquito más de lleno en lo que veníamos hablando. bien, bueno, en el mundo de la educación esto va como, me voy casi 20 años para atrás. Yo la verdad, sentí que mi colegio era mi segunda casa. Siempre me sentí muy cómoda ahí y siempre lo digo y lo agradezco. Quizás con altibajos, ¿no? Quizás no tuve la mejor experiencia social en el colegio, pero era una persona que disfrutaba aprender y que disfrutaba estar ahí esas 8 horas. Entonces, de ahí me surgió la inquietud de dedicarme a la educación y de querer que todos pudieran tener como esa misma experiencia o esa misma sensación. Obviamente, por una cuestión de prestigio, te diría, viste, que es algo que pasa hace años, no me animé a ser maestra desde el momento cero. Claro, Dije, no, yo voy a hacer la licenciatura en educación. Y me di cuenta al año y medio que yo no podía ser licenciada en nada sin estar adentro del aula. claro. Así que ahí medio que pegué el volantazo, me anoté en el profesorado de inglés, en el Joaquín B. González, Bien, y ahí, o sea, y ese era como mi lugar en el mundo, ¿no? Y hoy te digo súper orgullosa, yo antes que nada soy maestra de inglés, punto. Y maestra porque además elegí en el Joaquín trabajar con niveles inicial y primero. primario, como que Claro, ese es el nivel primario, es el lugar donde más me hallo. Así fue como me metí de lleno en el mundo de la docencia, en el mundo de las escuelas, y después en pandemia, justamente con Greta, que la nombré hace un sí, rato, ¿no? Nos encontramos como mediadas por la tecnología de una manera que nos sorprendió muchísimo para bien. Y lo claro, que pensábamos que iba a ser como medio, no sé, apocalíptico, te diría, de repente pudimos conectar muchísimo con nuestros estudiantes. Pudimos, de claro, nuevo, pensando en quizás en un contexto donde teníamos que empezar a ofrecer muchas adaptaciones, ¿no? Donde teníamos que acompañar las trayectorias de cada uno de nuestros estudiantes, y te estoy hablando de claro. tercer y cuarto grado, muy chiquititos, el vínculo, o sea, pudimos sostener el vínculo pedagógico aún Ujú, a pesar de la pantalla, ¿no? Y pudimos claro, diseñar un montón de materiales y un montón de espacios de encuentro con la tecnología. Y dije, bueno, acá hay algo, o sea, acá hay un claro. potencial muy grande. Y ahí llegué a los grupos de educadores Google, esta vez no era el grupito este de Cava que te contaba, sino el grupo Sí, de educadores Google de Buenos Aires, donde conocí a Belén Carreira, otra genia total del universo, que me sí, fue acompañando en el camino de formación de Google for Education. Google propone bien. ciertas certificaciones para educadores que validan el uso de herramientas digitales, ¿no? Pero también en algún punto validan como tu compromiso o Con tus querer innovar, con preguntas, querer ¿no? aprender. Exacto. Y me acuerdo que cuando preparamos el nivel 2 con Belu, ella nos dijo, no me pregunten cómo ni por qué, pero el nivel 2 abre puertas. Dicho y hecho, rendí el nivel 2 y se me abrieron un montón de puertas, un montón de posibilidades, ¿no? Claro, Y ahí fue como empecé a trabajar más formalmente en esta claro. área,
pero siempre desde el espíritu de compartir, ¿no? Que creo que es como lo más rico. Exacto. Compartir lo que uno sabe con otros, aprender qué saben los otros, enriquecerse en esa ida y vuelta, para mí es como lo más importante y lo más lindo, ¿no? Porque digo, eh, al final del día, nosotros los docentes lo que nos gusta es ese intercambio humano, creo. Entonces, No hay apoyarse nada como mucho la en eso. presencialidad. Exacto, no hay nada como la presencialidad que, volviendo a lo que decía recién de la pandemia, disfrutamos muchísimo la vuelta Claro. y hubo toda una movida muy fuerte dentro de ciertos como educadores que se fueron posicionando durante la pandemia. Había un hashtag en Twitter en su momento, me acuerdo que se llamaba Not Going Back, Ajá. porque la idea era, o sea, tampoco volver a la cuestión 100% Presencial y que lo analógica, mismo. si se quiere, ¿no? Como apoyarse en las herramientas y en los Sí. conocimientos que habíamos desarrollado, entendiendo Ahora, que la sin educación ir es más muy lejos. artesanal, ¿no? Sí, ay, perdóname, ¿no? Arranco, no paro. Perdón, perdón. No, dale, Termina, dale, termina. dale. Sin ir más lejos, esto de apoyarse en las herramientas, hoy no podríamos hacer este podcast si no tuviéramos una herramienta de videollamada, sea cual sea, Meet, Zoom, eh, hay millones, Discord, o sea, hay un montón de Absolutamente. herramientas que hoy nos sirven incluso para trabajar de forma online. La presencialidad creo que ayuda mucho al vínculo, o sea, es muy importante para eso. Y hace poco estuve viendo un blog de una, creo que es educadora también, Sonia, ya te digo el apellido, Sonia Sivkovic, que es ahora van a dar una charla en Salta, etcétera, cuando estamos grabando, y habla sobre cómo utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para humanizar el aula. O sea, por Mm, ahí uno dice, no, si uso inteligencia artificial me está quitando el trabajo o esto o aquello. Bueno, ¿cómo hago para que en realidad, no sé, Gemini o ChatGPT o la inteligencia artificial que sea, venga y me dé una mano para que los chicos realmente conecten conmigo y que no sea una herramienta más? No sé si has tenido exacto. por ahí esa pregunta y si has tenido la posibilidad de responderla. Sí, para mí, o sea, esto mismo, ¿no? Por eso hace un ratito hablaba de optimizar tiempo y optimizar recursos. Creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón. Creo que quienes ya venimos usando estas herramientas hace un año y medio, dos, le vemos como mucho más, no sé si el límite te diría, ¿no? Pero como que entendemos que sí, para algunas cosas sirve mucho, para otras no. Y ahí está como un poco la magia y ahí también volvemos o sea, se le vuelve a dar valor a lo humano, a lo creativo, a lo innovador, porque esto, yo siempre digo, es una coctelera, ¿no? Es una coctelera de Sí. palabras o una coctelera de imágenes, de acuerdo a la plataforma que estés usando. Sí considero, por ejemplo, hablábamos de aprendizaje basado en proyectos. Quizás yo tengo un tema y no sé cómo vincularlo con distintas áreas. Para eso está buenísimo, ¿no? Ahí Para el está. ping-pong, para la hoja en blanco, para la lluvia de ideas, ¿no? O sea, los chatbots de inteligencia artificial son muy buenos para eso, para ayudarnos a encontrar conexiones entre temas completamente tirados de los pelos. También nos sirve muchísimo como docente de idiomas, ¿no? Por ejemplo, Sí, digo, yo tengo un texto dado y con ese texto puedo armar tres niveles diferentes para presentar distintos desafíos a mis estudiantes. perfecto. O Me puedo gusta. armar como distintos sets de preguntas más literales, más de inferencia, ¿no? Entonces, eso que en otro momento nos hubiera llevado horas y horas y horas, hoy por hoy, a ver, se puede resolver en menos tiempo, pero sin la Sí, mirada experta es nada. claro. Eh, a ver, y también creo, no nos va a reemplazar porque cada vez hay más evidencia de la importancia de lo humano en el proceso de enseñar y aprender. Eh, a ver, se está yendo cada vez más para atrás en el tema de exposición a pantallas en los más chiquititos, porque hay muchísima evidencia del impacto que tiene eso en el lenguaje y de cómo es importante que la adquisición inicial al lenguaje venga de gente de carne y hueso, ¿no? Entonces, Exacto. creo que no, a ver, es un buen aliado, es un buen asistente,
Pero tampoco podemos delegar 100% en estas herramientas, ¿no? Porque al final del día es nuestra mirada experta la que nos ayuda y la más válida para poder armar nuestro Exacto. trabajo. Sí. Sin ir más lejos, por ahí, algo que por ahí menciono yo mucho en Nondini, capaz que lo mencioné cuando nos reunimos en su momento ahí en Buenos Aires, es el hecho de que el docente ya no está para ser el que esté compartiendo todo su conocimiento, sí usar su conocimiento para compartir y adaptarlo al contenido, pero que tiene que estar guiando el camino de aprendizaje de los chicos. Entonces, Mm, hoy, por ejemplo, en el caso que decías vos de la inteligencia artificial, de decir, bueno, uso un proyecto, los vinculo a todos los temas y armo proyectos, los chicos se ponen a trabajar cada uno con un proyecto personalizado para ellos, porque en base al avance que van teniendo, y yo como docente voy vinculándome, viendo cómo avanza, que acompaña el aprendizaje, necesariamente tengo que estar explicando tal tema. O sea, y el poder adaptarse a eso, creo que es fundamental el tener esa herramienta. Y esto que decías vos de, bueno, no nos van a reemplazar, coincido totalmente, quizás no nos va a reemplazar solo la inteligencia artificial, nos va a reemplazar un docente que use inteligencia artificial, porque al fin y al cabo va a poder brindar un mejor contenido y va a poder vincularse mejor con los alumnos, va a poder generar mm. este espacio de educación, el espacio de aprendizaje que creo que es fundamental a la hora de poder aprender. Así como decíamos, bueno, tenés que tener un espacio, un aula donde se pueda aprender, el colegio es para aprender. Bueno, como hoy tenemos, no sé, yo tengo que definir mi oficina, mi lugar de trabajo, porque si tengo mi oficina en la habitación y tengo la cama ahí cerca y todo, se dificulta, se complica porque empiezo a mezclar los ambientes. La cocina es para cocinar, el comedor es para comer, o sea, tengo que empezar a sectorizar. Capaz que es un pensamiento muy de técnico, viniendo de casi ingeniero electrónico, pero creo que funciona así también un poco nuestra cabeza. Sí, definitivamente, y creo que en los últimos años también nos mostraron un poquito eso, ¿no? Que tenemos que volver a ordenarnos y a delimitar un poco, a compartimentar. Eh, la vida tiene un montón de instancias para después romper estos límites, ¿no? Pero en, Claro. en la etapa de formación es importante poder, digo, a ver, qué sé yo, no, estoy pensando lo que digo para que no... eh, la estructura es importante. Sí. Es importante y es importante acompañar desde esa estructura, lo cual no significa que no podamos tener proyectos que vinculan distintas áreas, ¿no? Que no podamos como Exacto. romper un poco los espacios El mismos de la esquema. escuela, no necesitamos tener un aula con 20 bancos mirando para adelante, hay esquemas con los que podemos jugar. Pueden ir eh, variando. exacto, exacto, exacto. Hay variables que se pueden tocar para modificar eso. Ahora, Sí. Cande, por ahí tu camino en la innovación ha sido bastante variado. Si Mm. tuvieras que destacar un momento clave que decís, esto cambió mi visión sobre la enseñanza, ¿cuál crees que sería? Y vuelvo a esta anécdota que te conté de la pandemia, 100%. Me modificó completamente, Claro. eh, porque, por esto, porque descubrí como, o sea, descubrí una herramienta o un montón de herramientas que en definitiva le dieron valor a mi práctica porque sabía que, o sea, que la constante eran mis estudiantes y yo, ¿entendés? Claro. Y que no importaba el medio, que estábamos pudiendo como mantener el vínculo, mantener el espacio de aprendizaje, Claro. y dije, wow. Y cosas que antes quizás yo hacía como mucho más artesanalmente, a mano, qué sé yo, aprendí a apoyarme en distintas herramientas para de nuevo hacer un mejor uso de mi tiempo. Recién que hablabas de qué tipo de docente podría reemplazar a qué otro tipo de docente, creo que hoy Sí. por hoy la docencia es una profesión que está muy exigida, bueno, como muchas otras, ¿no? Mis hermanas son médicas y Sí. sé que también es una profesión exigidísima. Eh, la docencia tiene muchas demandas por fuera del trabajo que hacemos solamente en el Sí. aula, y entonces creo que el docente que no puede abrirse a estas nuevas posibilidades, no es que lo van a reemplazar, es que se va a terminar quemando tanto que va a elegir dar un paso al costado, Claro. que me parece que ese No, es un problema es, enorme es que tenemos peor hoy por porque hoy. Tal cual. elige.
algo que Es no le que, gusta, porque seguramente, y esto creo que lo compartimos, el que elige la docencia, y basando un poco en lo que decías vos, esto de todos los prejuicios y de todo lo de estima que había de, bueno, sí, si elijo la docencia, seguramente voy a cobrar menos por esto, un montón de prejuicios que hay sobre la docencia, eh, basado en eso, es decir, si yo elijo la docencia, pasión por enseñar, por compartir, y porque quiero que el otro realmente descubra, así como decías vos, que tenga esa experiencia que tuve yo de sentir mi colegio como un hogar nuevo, o sea, como otro mm, hogar donde puedo compartir experiencia, donde tengo mis nuevos hermanos, si le querés llamar, y, y aprender en conjunto con ellos. Entonces creo que la docencia es totalmente vocacional. Y si yo tengo que renunciar porque no me pude adaptar, porque estoy saturado, es triste. Es triste poder mm. eh, me gustaría preguntar, basado en lo que venimos hablando de el aula, perdón, te corté y vos estabas hablando sobre la diferencia de esto de los dos docentes. No, 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 no. Había cerrado, perfecto. Listo, perdón, porque No, a veces tengo ese problemita. nos Ahora, enganchamos, vamos, vamos. sí, sí, no, está bien. Ahora, hablando un poco de casos concretos, recién mencionaste el tema de, bueno, los tips. Yo voy anotando así los tips. Mencionaste un tip, por ejemplo, para usar la inteligencia artificial en el aula, que era, bueno, tengo proyectos, tengo dos temas y no sé cómo generar esos proyectos o desafíos. Bueno, uso la inteligencia artificial para eso. Tengo un texto a nivel de educación en lenguas, ya sea la que sea, y quiero armar en un solo texto distintos niveles. ¿Qué otro tips por ahí se te viene a la cabeza a la hora de enseñar, ya sea con inteligencia artificial o en el aula usando otra herramienta? Te cuento un ejemplo. Me acuerdo que ayer hablando con uno de los profes me comentó que el año pasado enseñando inteligencia artificial o mostrándole, tipo, estaban averiguando sobre herramientas de video, de inteligencia artificial, de audio, etcétera, los hizo organizarse en grupo a los chicos y que para la próxima clase le presenten la inteligencia artificial. Y al final, creo que uno de los grupos hizo un audio con la voz de Messi diciendo, che, profe, no te pongas la gorra, ponele 10 a los chicos y no sé qué. O sea, como que también el permitirse, creo que el término sería jugar con el aprendizaje. O sea, el Obvio. aprender jugando creo que es fundamental. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, sí, definitivamente, porque a veces nos olvidamos que quienes habitan la escuela son todos niños, porque todo bien que tengan hasta 17, 18 años, pero siguen siendo nenes. Y si vos les llevas propuestas lúdicas, es cuando más se enganchan. Lo que quieren es eso, lo que quieren es como embarrarse, ¿no? En el mejor Claro, sentido de la palabra. Así que para mí jugar es lo más importante y es lo que tenemos que conservar todo lo que podamos. Creo que hay incluso un crossover, si se quiere, ¿no? Como muy interesante entre secciones y por eso el docente de primaria puede funcionar muy bien en secundaria, el docente inicial puede funcionar muy bien en primaria, porque van como importando estos brillos, ¿no? claro, Y estas ganas de jugar que para los chicos son fundamentales y se copan y se enganchan. No hay que tenerle miedo al ruido, ¿no? En ese sentido. claro. Son aulas más ruidosas, pero también son aulas donde pasan cosas muy lindas. Y volviendo a este tip que decías recién, creo que otra de las cosas que nos ofrece la tecnología son distintas plataformas para que los chicos puedan compartir lo que saben de la manera más afín para ellos, ¿no? Quizás, no sé, digo, pensando en cuando yo iba a la escuela, no había tanta alternativa, digo, la alternativa quizás era o escribía algo o hacía, no sé, un póster. Hoy por hoy, Un afiche. claro, tal cual, un afiche con la cartulina, con todo el coso hoy por hoy podemos acompañar y podemos dar la opción para que los chicos compartan lo que saben de la manera que más les gusta. Entonces, si quieren, pueden grabar una canción. Si quieren, pueden hacer un video. Este video, si les da vergüenza salir a ellos, lo pueden hacer, como vos decías, con la voz de Messi. Si quieren, pueden escribir algo en formato papel, en formato digital, como que
ellos mismos pueden ser recontra creativos en su uso de herramientas, ¿no? Nosotros acompañar desde la estructura y también desde un poco ¿cómo se dice? Los lineamientos de lo que queremos que compartan, pero bueno, así podemos, digo, eh, obviamente, de nuevo, volvemos a lo mismo, va a haber una estructura, va a haber instancias de evaluación, si se quiere, más formales, entre comillas, ¿no? Seguimos muy atados Claro, al capitalismo del conocimiento, si se quiere, pensando en escuelas que tienen exámenes internacionales o exámenes más formales al final del recorrido, claro, que tienen unas pautas, digo, los chicos se tienen que sentar y tienen que escribir 2 horas, punto, claro. pero en el recorrido podemos ofrecer otras alternativas, sean artísticas, digo, todo lo que es la cultura maker, ¿no? De crear, de pensar, de reinventar. Y todo eso está mediado por la tecnología en algún punto y nos permite Claro. también un trabajo fuera del aula, en casa, después espacios para compartir. Nada, esto responde a la teoría del diseño universal del aprendizaje, que me parece muy interesante en tiempos de tanta adaptación, ¿no? De tantos perfiles distintos que tenemos en el Eso, cole. Sí, eso sí, si lo podés explicar, o sea, ¿qué sería la teoría del diseño universal del aprendizaje? Para el que no está del otro lado, que seguramente lo sabe, básicamente, pero yo como ignorante no lo sé. no, Entonces, obvio. Básicamente habla de un aprendizaje universal, ¿no? Entonces, pensar en algo que le sirva a todos. En lugar de armar mi planificación, armar mis actividades y tener que adaptarlo para aquellos que lo necesiten, es plantear desde el inicio algo que les sirva a todos. ¿Entendés? bien. Entonces, Ahora, sí, desde mi ignorancia, ¿cómo podemos aplicar esto teniendo en cuenta de que todos somos distintos? pero justamente como todos somos distintos, entonces voy a ir ofreciendo distintas opciones en el camino para que cada uno pueda elegir con lo que se sienta más cómodo. Bien, ¿Entendés? Entonces, sí, yo te doy un texto para que el texto es nuestro disparador, pero quizás te doy la opción de que el texto lo leas o lo escuches con una perfecto. herramienta, con un lector de pantalla, punto. O si tengo 2 minutos, grabo el texto, ¿sí? Y entonces lo puedo ofrecer desde otra herramienta, de otra plataforma, porque obviamente cada escuela es un mundo, cada escuela tiene distintas herramientas a disposición, Sí, los chicos tienen distintos dispositivos a disposición también, a veces más, a veces sí, menos. Digo, esto lo vamos a pensar dentro de nuestras posibilidades, ¿no? exacto. Y después a la hora de compartir, no sé, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando con un grupo de docentes sobre un proyecto donde al finalizar los estudiantes escribían mitos, ¿no? Y Ujú. nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ok, quizás alguno de ellos no quiere escribir un mito, pero quizás quiere grabar un pequeño videíto o sea, quiere hacer el mito como actuado en vez de escribirlo, ¿no? Claro, Quizás quiere dibujar un cómic o una novela gráfica en vez de escribir un mito. claro. Eh, y al final del día, bueno, yo de nuevo tengo la suerte desde el inglés, que lo que más me importa es ver el idioma en uso, entonces puedo también ser flexible con eso, ¿no? Pero quizás un docente de historia, pienso, o un docente de geografía, yo lo que quiero ver son los distintos, o sea, los distintos puntos de información. El Sí. cómo no es tan importante como el qué. Entonces puedo Claro, si flexibilizar me el querés contar la cómo. historia con una obra de teatro de Shakespeare o querés contarme cómo fue la Revolución Francesa, lo podés hacer ¿cómo se llama? Siempre me olvido cómo se llama. La obra de teatro esta mínima que hace en El, clase. Sí, sí, podemos jugar con el microteatro, podemos jugar con un montón de cosas. Eh, de nuevo, el colegio no es un cumple, no vamos a poder elegir todo, pero puedo elegir instancias donde ofrezco posibilidades, ¿no? Eh, Así que nada, Y, me parece que podemos ir yendo en ese camino. sí, y esto que decís, bueno, no podemos elegir todo, también me hace pensar de, si yo tengo todo, es como que nada me llama la atención. O sea, el poder tener eso de escasez, de que a veces lo tengo, a veces puedo participar, a veces puedo jugar, y que lo hace más valioso, el poder aprovechar cada momento realmente y vivir ahí. Y esto me hace Mm, pensar un poquito en lo que mencionabas recién de, bueno, hacerlo más creativo, la cultura maker.
es qué tan importante es la creatividad dentro del aula. Es 100%, porque de nuevo estamos formando personas, ¿no? Estamos formando personas si hay distintos reportes, obviamente, ahora no sé, se me borran todos los títulos, todas las cosas, pero cuando se habla de los trabajos 2030, por ejemplo, de las habilidades que se van a buscar en los Sí, trabajos 2030, se habla muchísimo de comunicación, de colaboración, de creatividad. claro. Entonces, es fundamental que nosotros ejercitemos eso con nuestros estudiantes en todas las disciplinas, ¿no? Y que no lo limitemos a espacios de arte, ¿no? O espacios más de expresión, sino que entre todos, o sea, esto y que ahí creo que tiene mucho que ver con lo que proponen ustedes, ¿no? El pensamiento computacional para mí es una herramienta maravillosa que tenemos que acompañar desde súper, súper, súper chiquitos, ¿no? Poder tomar una situación como dividirla en todos los componentes y entonces poder empezar a identificar la causa, la consecuencia, cómo, o sea, esto de dividir en la secuencia de los algoritmos, eh, El esas sí son habilidades, entonces, el famoso claro, if else. tal cual, tal cual. El sí tiene un potencial enorme, enorme, y acompañar eso permite que después los chicos lo puedan extrapolar a cualquier cosa en su vida, ¿no? Así que para mí el pensamiento computacional es base y la creatividad también acompaña mucho eso, que en algún punto es lo que si se quiere, y no sé si me pongo un poco polémica con esto, pero es lo que perdimos con las pantallas, porque vos creo, Renzo, que sos bastante más chico que yo, pero digo, nosotras Del cuando éramos 98. chicas, y bueno, ok, 90, estamos ahí, pero digo, nosotros cuando éramos chicos nos aburríamos y y jugábamos con La lo que bolilla, teníamos, las cartas, la tal tapadita. cual, tal cual, sí. Y entonces ahí, o sea, ahí aparecía la creatividad, ¿no? Digo, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Cómo resuelvo con lo que tengo? Hoy por hoy no hay aburrimiento porque la alternativa inmediata es la pantalla. Sí. Entonces ahí te corta mucho ese proceso. Hay que Me acuerdo volver antes, a... hablando de Sí. eso de la creatividad, por ejemplo, nosotros teníamos un solo mazo de cartas, que era las cartas Mm, españolas. Ahora, la cantidad de juegos que salieron simplemente con un solo mazo de cartas, y eso habla mucho de la creatividad que tuvimos o que se tuvo en su momento para idear tantas cosas con algo básico. O sea, era lo único que teníamos. Bueno, ¿cómo creamos el chancho va, la tapadita, la casita robada, chinchón, o sea, de todo? Y el poder usar eso para divertirse de una forma distinta, porque uno tiene más dinamismo, otro no tanto, está adaptado para las edades. sí, Y el poder usar eso como una herramienta, el volver un poco al no tener pantalla. A ver, nosotros, yo soy del 98. Yo recién tuve mi celular a los 15 años, 16 años creo, y ni siquiera era el Nokia 1150, que creo que era el primero que tenía color, y me acuerdo porque mi perro una vez lo mordió y seguía vivo el no, teléfono. O sea, era esos teléfonos irrompibles. Y vos decías, bueno, ¿para qué quiero esto? Para llamar. Y hoy está un poco también la tendencia de volver a eso, volver a los teléfonos básicos que solo sirven para sí. llamar y mandar mensaje, comunicarse y sin pantallas grandes, sin nada de eso, para que los chicos puedan, o sea, no perder esa herramienta que es la que nos daba de poder comunicarnos, porque si yo quiero, soy un padre, quiero comunicarme con mi hijo, bueno, tomá, te doy este Mm, celular que solo puedes llamar y mandar mensaje, me comunico con vos y listo, esa es la única función. Después, si vas al colegio, anda a aprender, anda a jugar, divertite. Si tenés la pelota, anda a jugar a la pelota. Me acuerdo que mi vieja nos retaba porque volvíamos con los zapatos rotos, de tanto claro. jugar a la pelota con los zapatos. Entonces, por ahí uno pierde esa esencia. Y hoy incluso se me hace como volver un poco y es como salir de la norma el hacer un afiche. O sea, Mm. el hacer un afiche en clase es como algo distinto, porque hoy en día están todo con el celular. Sí, Eh, y pone en juego otras habilidades que, a ver, me acuerdo, volviendo a la pandemia, cuando volvimos de la pandemia y cuando volvimos al cole, claro, de repente nos encontramos con
con otros terceros grados que no sabían usar el cuaderno, pero claro, porque hacía 2 años que no usaban el cuaderno, ¿no? Pedíamos, sí, bueno, vamos a armar una cartulina con esto, con lo otro. Los chicos no sabían qué se hacía con estas hojas grandes, porque, Claro. porque no, o sea, faltaban estas instancias, ¿no? Sí. Entonces, y ahí también, como haciendo como el círculo completo, ¿no? Volviendo a la primera pregunta de qué es innovar, y qué implica, ¿no? Adaptarse, tener esta flexibilidad, esta permeabilidad. Hay un educador norteamericano que para mí es súper inspirador, que se llama John Spencer, que tiene un concepto que se llama innovación vintage, que Ok, tiene un videíto en YouTube hermoso, recomiendo. Ahora cuando terminen con el podcast ponen Innovación Vintage John Spencer. Em, perfecto. Tiene un video que está buenísimo, lo explica en 6 minutos, donde tiene un diagrama de Venn con lo nuevo y con lo viejo, y en ese medio es donde se encuentra la innovación vintage. Porque Bien. digo, innovación no es entregarse a cualquier espejito de color, no es el cambio por el cambio mismo, no, no es salir a usar inteligencia artificial porque queda lindo en la foto. Si uso inteligencia Claro, artificial, que sea porque verdaderamente creo sirve. que, claro, que sirve, que suma, que me suma, que los chicos usen esa herramienta. Si uso el afiche, que sea porque estoy convencida que necesitan esta instancia de trabajo. Si quiero tomar una evaluación escrita de 2 horas escribiendo, perfecto, porque creo que en eso hay toda una cuestión de planificación, de organización de ideas, ¿no? Entonces, para mí, la innovación, también volviendo, ¿no?, a las distintas preguntas, tiene que ver con el Claro, por qué, para qué estoy haciendo esto, cómo esto suma, hace una diferencia. Así que me bien. parece que, que eso, que no tenemos que, como a veces se terminan repeliendo, si repeliendo existe, no sé, como que se Creo que terminan sí. negando prácticas viejas, y no hace falta tirar por la borda todo lo que construimos. Sí estar abiertos a cosas nuevas que nos pueden ayudar a mejorar, pero nada, también confiar mucho en esta cuestión artesanal de la educación que es tan linda, y que hace una diferencia tan grande, ¿no? Ahora, hablando un poco de la herramienta y un poquito más concreto, hablando de Google for Education, yo creo que muchas de las herramientas que puede llegar a tener Google ya la mayoría las conoce, pero quizás algunos no conocen, más allá de las básicas, otras que, digas, no sé, el otro día me mencionaron Google Arts, creo, Mm. y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ni yo que por ahí ando en el mundillo lo conocía y decía, ¿para qué sirve esto? Y dije, no, esto lo uso para todo. Bueno, entonces, ¿qué herramientas por ahí de Google for Education? Vos decís, bueno, esto sirve porque pueden usarlo de esta forma, etcétera. Tres Bueno, que tengan. Chan. Google Arts and Culture, esta que decís vos, está buenísima, tiene mucho material interactivo, eh, así que súper, súper linda para chusmear y para investigar. Eh, Tres, me matás porque se me vienen un millón a la cabeza, así que después cuando quieras seguimos charlando de más. Pero más allá de la propuesta, el chatbot de inteligencia artificial de Google que se llama Gemini está muy bueno para docentes, porque si uno lo usa con la cuenta educativa institucional, o sea, con el mail del colegio, aquellas personas que tengan mails Sí, institucionales, tiene como una capita extra de seguridad en los datos. bien. Entonces, teniendo en cuenta los distintos chatbots que hay en el mercado de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini tiene esta capita extra de protección, que está bueno, y como primicia absoluta, porque esto salió hace 2 días, con las cuentas educativas con Gemini podemos acceder a lo que ellos llaman gems o gemas, que es la Sí. creación de distintos perfiles dentro del chatbot de inteligencia artificial, como sucede Lo que con la conocen versión los paga. GPTs. Los GPTs, exacto. La versión Sí, paga de sí. ChatGPT lo tiene. Hoy por hoy se ofrece de manera gratuita en Gemini para las cuentas institucionales. Eso está muy bueno. Perfecto. Entonces, si yo cumplo distintos roles dentro de mi colegio, ¿no?, puedo ir armando distintos perfiles y mi asistente ya está mucho más personalizado. De nuevo, algo Exacto. muy interesante que cuando quieras después seguimos profundizando. Así Perfecto. que ahí tengo una. Como segunda, para mí, que soy muy fanática, Google Docs tiene un montón de novedades,
que permiten que el trabajo sea más interactivo, más colaborativo, más eficiente. Hay una herramienta que se llama chips inteligentes. Para quienes no se escuchan, van a insertar chips inteligentes y van a ver todas las cosas que pueden hacer con eso, se vuelven locos. Está buenísimo. Etiquetar personas, etiquetar archivos, menús desplegables. Claro. Un millón van, después chusmean y después me cuentan. Y Ahora, después, después, ¿cómo hago para imprimir eso? No, mentira. bueno, ahí no, ahí, No, digital. no, está bueno, digital. Sí, sí. Y después, algo muy lindo que tiene Google es una propuesta, ¿cómo se dice? Online, a partir de una página web, para trabajar con todo lo que es pensamiento computacional, que es Ujú. CS First, CS First, o Bien, sea, primero en inglés, sí. FIRST, que son lecciones prearmadas que trabajan con Scratch para trabajar pensamiento computacional. Entonces yo ahí tengo el videíto, tengo la guía de clase, tengo un millón de cosas, gratuito también, muy, muy, muy bueno para trabajar con todo lo que sería pensamiento computacional en el aula. Eso para mí es como una joyita para chusmear. Obviamente ¿Y se eso para vincula con todos los Google niveles? Classroom. O- Sí, sí, sí. A Bien, ver, para todos los niveles a partir de lo que serían estudiantes alfabetizados, ¿no? Digo, nivel claro, primario y sí, sí, sí. secundario. Sí, sí, iba creciendo en Perfecto. la progresión, pero eso está buenísimo, buenísimo. Y Y en la misma línea, si puedo agregar una cuarta, hay otra dale. opción que es Applied Digital Skills. Vos después todo esto lo escribís con los enlaces, yo después te los paso, para que queden para Dale, el sí, sí, podcast. sí. Sí, Así la lo gente pongo ahí en la lo... descripción. Lo ponemos aquí en la descripción Perfecto, para que lo vean los chicos. Sí, sí. perfecto, porque esto que digo, Applied Digital Skills, lo que tiene son también clases prearmadas para el uso de para el uso de herramientas y servicios de Google. Entonces yo quizás Ok. tengo una clase, digo, y también con habilidades de vida, ¿no? Entonces tengo el uso de hojas de cálculo de Google pensando en organización de tiempo, educación financiera. Hay Bien. mucho, mucho, mucho material muy lindo ahí. Perfecto, bien ahí. Así que, Ahora, desde tu experiencia, por ahí a un docente que todavía, o sea, más allá de todos los beneficios que tiene la inteligencia artificial, las herramientas como Google Docs, Google Sheets, etcétera, o Gemini, y que todavía tiene ese miedo de integrar herramientas en la clase, ¿qué le podrías decir? Es decir, que pruebe. Que hagan clic sin miedo, de nuevo, no tenerle miedo al ruido. Quizás esta incorporación de herramientas resulta en clases más ruidosas, ¿no? sí, Eh, para mí, principalmente, creo que sí, el mejor consejo es ir de a poco. No hace falta, digo, no es que tenemos que, que de sí, repente sí, convertir, ¿no? En un carnaval la clase, ir de 0 a 100, pero ir probando distintas instancias, siempre dentro de lo que uno se sienta cómodo, y tampoco tenerle miedo al no sé. Claramente hay cuestiones donde los chicos van a saber más que nosotros, ¿no? Apoyarse en ellos, en esta ida claro. y vuelta, y nada, explorar. Y obviamente nos tienen a disposición también a nosotros, creo que hablo por los dos, digo, para ir probando cositas nuevas e ir explorando. Pero hay un montón de material a disposición que está muy bueno. Seguimos Sí. teniendo cosas disponibles de manera gratuita que están muy buenas, así que hay que aprovechar eso también. Y nada, explorar. Con- Perfecto, perfecto. Sí, 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 Y sí. ahora, sí, una pequeña sección. Yo, por ahí en esto de la innovación, a veces trato de probar cosas distintas dentro del mismo podcast. Yo hacía podcast antes, después sentí como que venía siempre haciendo lo mismo. Y digo, bueno, tratemos de cambiar un poco. Y ahora una pequeña sección así de preguntas rápidas. Son 3 preguntas nada más. Excelente. Responder ahí cortito. Un error Bien. común que los docentes cometen y que al intentar innovar y cómo evitarlo. Eh, Usar cosas de más para mí. O creer que todo tiene que ser digital. Bien, No, perfecto. no hace falta. Un consejo clave para motivar a los estudiantes a aprender con herramientas digitales. Eh, Cuidado con los datos. Cuidado con la Perfecto, información que compartimos. perfecto. Y una práctica sencilla para cualquier docente que quiera implementar mañana mismo para hacer su aula innovadora. Eh,
escuchar a los chicos y pensar en cuestiones que los motiven y los enganchen. Perfecto, bien ahí. Esas son las tres preguntas Ay, sencillas. ojalá Y hayan sido buenos consejos. no, no, perfecto. Yo creo que mejor imposible. Ahora, si bien a lo largo de todo el episodio por ahí te fui pidiendo, che, un consejo para el docente y esto, si tuvieras que definir un consejo para los docentes que están del otro lado escuchando, de todo lo que venimos hablando, si querés, de la creatividad, de la innovación, de lo que quieras, ¿cuál sería tu mensaje hacia los docentes que nos están escuchando del otro lado? Bueno, mensaje, gracias en principio. Gracias por nuestra labor que es tan importante, ¿no? Y tan central. Y después esto que hablaba de la caja de herramientas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desde nuestro lugar contribuir a la caja de herramientas de nuestros estudiantes para su futuro? ¿Cómo desde mi clase estoy sumando alguna herramienta a eso? ¿Qué les dejo? ¿Qué se llevan para que el día de mañana puedan ser, no te digo profesionales más exitosos, sino ciudadanos más empáticos, ¿no? Que ahí también creo que como docentes cumplimos un rol muy importante, digo, más allá de lo que enseñamos, cómo los ayudamos a ser buenas personas. Eh, Así que me parece que eso, reflexionar sobre la caja de herramientas eh, es algo lindo para llevarse. Me encanta el poder tener esa caja de herramientas ahí y saber que todo el tiempo se puede abrir también Sí, y puede incorporarse nueva herramienta. A veces quizás hay algunas que tengan que sacarse, capaz que ese destornillador ya no da más, hay que exacto. sacarlo y cambiarlo por otro, pero Mm, está bueno tener ese concepto a la mano. Bueno, yo sí. creo que ha sido un episodio completo, completísimo. Quizás hay muchísimas cosas más que podremos hablar y lo podremos hacer en otro episodio, sin duda. Eh, pero bueno, la verdad que ha sido un episodio increíble con vos, Cande. Y bueno, hoy lo que hablamos sobre innovación educativa y sobre cómo impactar a los chicos, la verdad que me ha parecido genial. Bueno, Creo muchísimas que, gracias. sí, decime, No, decime. no, gracias, gracias Renzo por el espacio, gracias por todas las preguntas tan como inspiradoras y estimulantes y nada, y obviamente sí, siempre nos queda corto, pero bueno, cualquier cosa, mis redes están a disposición, así que podemos seguir como charlando tanto con vos como con toda la gente que nos mire en este Exactamente, camino. justo eso iba a decir, de que hoy les toca, hablando ya a los docentes que están del otro lado, ahora te toca a vos, o sea, cuál es la herramienta o consejo que te gustaría probar primero, contanos si podés en los comentarios, sí, obviamente, si les ha gustado el episodio, denle like, la idea es que sigamos creando contenido, sigamos haciendo más contenido sobre educación y que para ustedes les sirva, o sea, si tienen algún tema, alguien referente que quieren mencionar, decir, che, quiero que hables con tal persona bienvenido sea, yo encantado de seguir aprendiendo porque estas por ahí charlas a veces son quizás hasta un poco egoístas porque me gusta yo por ahí absorber todo el contenido y eso lo terminamos compartiendo. Entonces, si les gustó, denle like, suscríbanse y bueno, también compartan el episodio con los colegas, con los otros docentes para que también tengan esta herramienta. Yo creo que este episodio fue muy nutritivo, muchísima herramienta y si no están al costado con una lapicera y un papel anotando los tips, se lo están perdiendo. Así que gracias por acompañarnos en Transformando Aulas. Nos vemos en el próximo episodio y a innovar en la educación. Chau, chau. Chao.